Hola, bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Control Estadístico de Procesos. En lo que respecta a este video, al núcleo temático número 4. Mi nombre es Oswald Carvajal y les doy una cordial bienvenida nuevamente. Estamos en la última fase de nuestra materia. Vamos a ver en este video justamente la parte final del plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada para este módulo y en lo que respecta al núcleo temático 4 sobre capacidad de procesos y las gráficas de control. Y hablaremos sobre nuestra actividad sumativa número 4. Estamos en la semana 9, iniciando nuestra última actividad síncrona de este periodo, y la próxima semana, en la semana 10, deben iniciar y entregarla, o mejor dicho, entregar la sumativa número 4, que va a consistir como evidencia de aprendizaje en un informe de investigación, y el instrumento de evaluación es una rúbrica que vale el 25% de la nota. La competencia específica de este módulo busca determinar la variabilidad natural de un proceso para mejorar la gestión de calidad en las organizaciones. Y esto lo va a desarrollar a través de lo que es la capacidad de proceso, como unidad temática 4, que hablaremos de su concepto, los pasos de un estudio de capacidad de proceso, la identificación del patrón de variabilidad, métodos de estimación de variabilidad, cálculos de índices, construcción de un intervalo de confianza, comprobación de normalidad de los datos. Hablaremos de los índices CP y CPK, e igualmente de los índices de potencialidad del proceso PP y PK, y cuando aplica la variabilidad del proceso a corto o largo plazo. La bibliografía recomendada, nuevamente la tienen acá, es muy similar a los libros que hemos utilizado para los trabajos anteriores. Y me permito nuevamente hacer una acotación. Visto los trabajos de la sumativa número 3, encontré que muchos trabajos, a pesar de que hago la salvedad, la advertencia, los están haciendo con inteligencia artificial y reitero, tengo el mecanismo para detectarlo, lo detecto en forma inmediata. Eh, Me han tratado de engañar de todas las formas posibles. Hasta el momento, si alguien lo logró, lo felicito. No creo que me hayan podido engañar mucho. Les reitero, la idea es que ustedes aprendan. Nada hacen con copy-pega, es que ni leen lo que están pegando. Es impresionante. Hacen un copy-pega y no importa. En estos días, uno de los trabajos, este, me ponían lo siguiente. El autor Wikipedia dice, el autor Wikipedia, imagínense. Entonces, la verdad es que quedan muy mal parados como estudiantes que están enfrentando materias de ciclo profesional y que realmente no le están poniendo interés en el aprendizaje. Entonces, la recomendación es diversifiquen las fuentes de información. Les dije no Wikipedia, no Econipedia, no páginas o blogs personales ni inteligencia artificial. Investiguen, tienen una red, tienen como un recurso, como si fueran una biblioteca virtual en este caso. Dedíquese a averiguar, a contrastar la información y a desarrollar la información en forma propia. Pero no se engañen ustedes mismos. El día de mañana ustedes van a entrar a una empresa, Dios mediante, y van a tener un trabajo de relevancia y se formaron en forma inadecuada porque usted lo decidió así. ¿Ok? Y entonces, en este caso, en lo que respecta al control estadístico de procesos que está bajo mi ámbito, en la medida de lo posible, yo les estoy tratando de dar las herramientas para que ustedes se desarrollen en forma adecuada y aprendan, no para que hagan un copy-pega y sean mediocres. Bastante mediocridad creo que tenemos en el país. Necesitamos un país diferente. Y usted es parte de ese país diferente que debemos buscar. Entonces, la invitación, estudie, investigue, prepárese adecuadamente. Dicho esto, y me disculpan el discurso, pero es que cada vez que corrijo me da mucha indignación el ver cómo pierden el tiempo. Vamos a hablar sobre nuestro núcleo temático y voy a arrancar con un tema que se utiliza mucho en la terminología, que son las variables accidentales y las variables asignables. No está directamente en el temario, pero me parece importante hacer la aclaratoria. Las variables accidentales, también conocidas como causas comunes o aleatorias, implican problemas que pudiesen sucederse
que están generados por factores que son inherentes al diseño mismo del proceso. Entonces, eh, es usual leer por allí que dicen que son parte del ADN del proceso. No son fallos puntuales, son la suma de múltiples pequeñas causas. Por ejemplo, variabilidad en la destreza de un operador, eso afecta el proceso. Eh, las vibraciones de una máquina, los cambios de la temperatura ambiental que afectan un proceso, etcétera, etcétera. Son causas pequeñas que su suma afecta mi proceso. Lo otro es que son predecibles estadísticamente. Y eso nos da entonces la posibilidad de predecir el comportamiento de mi proceso y hacer estimaciones y prevenir cualquier estado que se pudiera presentar. Lo otro es que usualmente estas causas asignables no son eliminadas por el operario mediante ajuste rápido. Para reducir estas causas que tienen que ver con el ADN del proceso, como dije anteriormente, se requiere una mejora del sistema. Entonces, tenemos que acudir a nuestro proceso en una forma diferente para poder estudiar el mismo. Yo hago una acotación aquí. Si se intenta corregir un proceso que solo tiene variables accidentales, tratándolo como si fuera un fallo puntual, se termina aumentando la variabilidad, puesto que no estudiamos el conjunto y no estamos viendo el problema en forma integral. Entonces, aquí es importante, reitero, el, el iniciar el estudio de todos esos elementos que están en nuestro control y que podemos mejorar en un momento determinado. Luego tenemos las llamadas variables asignables, que son causas especiales y que en primera parte no son parte del diseño. Son factores externos o fallos que alteran el comportamiento normal de mi proceso y son identificables y corregibles. Entonces, por ejemplo, un sensor sucio o cualquier elemento que me permita hacer una modificación rápida de mi proceso y corregir. Y estas variables asignables rompen la predictibilidad. Cuando aparece una variable de esta naturaleza, el proceso deja de ser predecible. Entonces, esto usualmente lo vemos en las gráficas de control como puntos fuera de los límites de control o puntos que generan tendencias hacia arriba o hacia abajo en forma consecutiva que muestran que en cualquier momento nos vamos a salir dentro de los límites de control o cuando se presentan ciclos que no son naturales en la historia del proceso. Eh, Luego entonces, a modo de resumen, decimos que las variables accidentales se previenen reduciendo o cambiando el sistema o la tecnología y las asignables se eliminan corrigiendo la causa de raíz de forma inmediata. Acá tienen una tabla que tiene un poquito de esta información que estoy dando como tal, en la cual básicamente rescato que las variables accidentales o comunes siempre están presentes como frecuencia, mientras que las asignables aparecen de forma esporádica. Y cuando vemos una variable accidental, siempre en forma gráfica se representa como una campana de Gauss, mientras que las asignables se generan inestabilidad y falta de control. Lo observamos como procesos totalmente incontrolables, aparentemente. Ahora sí, entrando en nuestro tema y entendiendo los conceptos de las variables que acabo de mencionar, vamos a hablar de lo que es la capacidad de proceso. Y no es más que el rango de variabilidad que en condiciones normales un proceso tiene debido a variables accidentales. ¿Ok? Reitero, las variables accidentales son aquellas que generan factores comunes. También podemos definirlo como el grado de actitud que tiene un proceso para cumplir con unas especificaciones técnicas deseadas. Cuando la capacidad de un proceso es alta, se dice que el proceso es capaz. Se mantiene estable a lo largo del tiempo, se dice que el proceso está bajo control. Si nosotros en una gráfica de control, nosotros tenemos dentro de nuestro promedio un límite superior de proceso y un límite inferior de proceso, encontramos que los defectos se encuentran fuera del rango comprendido entre el límite superior y el límite inferior. Eso es lo que usualmente observamos en nuestros procesos fabriles. Pasos para el estudio de un proceso o de la capacidad de un proceso. Bueno, primero determinemos qué es la característica de calidad que queremos medir. Esa característica de calidad puede ser presión, temperatura,
longitud, peso, cualquier elemento que nosotros querramos medir en un momento determinado. Luego, vemos cómo controlar el proceso eliminando todas las variables asignables o atribuibles al proceso que son fáciles de corregir. Por ejemplo, lo nombraba anteriormente, si hay una empacadura que está mala, es cambiar la empacadura para que no me altere mi proceso. Si es una rolinera, cambiamos la rolinera. Si es una correa, cambiamos la correa. O los elementos que nos permitan poner nuestro proceso a tono de tal forma de que podamos medir estadísticamente cualquier otro tipo de comportamiento que se pueda suceder. Se toma una muestra de proceso, se dice que las muestras por toma no deben ser menos de 50 y mínimo se deben tomar 250 elementos de cada una de estas tomas que se realicen. Más sin embargo, todo depende del proceso. Si el proceso es pequeño, tenemos que utilizar otro tipo de herramienta. Pero si el proceso es muy grande, pues 50 muestras o 250 elementos no son significativos estadísticamente. Luego se calcula la media y la desviación estándar del proceso mediante las expresiones que ustedes conocen ya de la parte estadística. No hay ninguna sorpresa. La media es la sumatoria de todas las variables entre el número de elementos y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y esa varianza se calcula como la sumatoria de cada una de las muestras menos el promedio elevado al cuadrado sobre n menos 1. Luego calculamos los límites del proceso. Aquí los cálculos se realizan bajo una premisa de que el proceso usualmente se comporta como una distribución normal y eso desarrolla unas fórmulas que tenemos que el límite de control de mi proceso es la media y el límite superior de control es la media más tres desviaciones y el límite inferior de control es la media menos tres desviaciones estándar. Eso nos da entonces el rango donde nuestro proceso se mueve. Este rango se compara con las especificaciones dadas, o sea, cuando tenemos un diseño, surge el límite inferior de las especificaciones y el límite superior de las especificaciones dadas por el fabricante o el diseñador de proceso. Y esto entonces nos permite entonces movernos para determinar si nuestro proceso está o no en control. Fíjense, en esta gráfica nosotros tenemos un límite de control que tiene el comportamiento de campana de Gauss y que genera un límite inferior de control y un límite superior de control. Y externo a ello, tenemos el límite inferior de especificaciones y el límite superior de especificaciones. Lo ideal es que los límites de control estén contenidos dentro del límite de especificaciones, porque si tengo un límite de control fuera del límite de especificaciones, implicaría que estaría fabricando unidades en mal estado. Esto es lo que se conoce como un proceso centrado. Hay un equilibrio entre lo que es los límites y la medida de mi proceso. Ahora, el proceso se puede salir de control. El proceso puede que no cumpla con lo diseñado y se estén generando unidades en mal estado. Fíjense que en este caso tengo un comportamiento de campana de Gauss con un límite de control, pero el límite inferior de control es menor que el límite de las especificaciones. Quiere decir que a partir de aquí todas las unidades que mi proceso en forma natural está aceptando son unidades que para el proceso están en mal estado porque no cumple con las especificaciones. Y esto entonces se genera un desplazamiento de la curva, como se ve acá, no es una curva como la teníamos acá, perfectamente centrada, sino que hay un desplazamiento y se produce un descentrado de los valores. Esto puede ser con el límite inferior o con el límite superior, este mismo comportamiento que tenemos acá. Eh, para estudiar entonces un proceso, usamos lo que se conoce como estimación de la variabilidad y utilizamos la medida de dispersión, que básicamente nos permite medir variabilidad de una variable dentro de una muestra o población. Dentro de estas medidas de dispersión, ya algunos de ustedes la conocen, tenemos la varianza, la desviación estándar o el coeficiente de variación que no están utilizados, pero igualmente encontramos algunas empresas que lo utilizan. La varianza la calculan como la diferencia de cada medida por en menos la media elevado al cuadrado, la sumatoria de todos esos elementos entre menos 1, y la desviación estándar, como lo dije anteriormente, como la raíz cuadrada de la varianza. Con estos valores nosotros lo que vamos a encontrar son intervalos de confianza, que lo expresamos mediante esta ecuación. La media es igual, o μ, como se le conoce, al intervalo de confianza,
es la media más o menos un valor estadístico que corresponde a la curva normal por la desviación sobre raíz de n. Este valor estadístico que tenemos acá lo encontramos en tablas. Para ello nosotros determinamos un nivel de confianza. Ese nivel de confianza es cuál es la probabilidad de que en un momento determinado ocurra un error. Yo obviamente voy a intentar que esa probabilidad sea nula, pero si lo hago nula, prácticamente tengo que muestrear el universo completo. Si yo estoy produciendo 10 unidades, de repente me interesa medir las 10 unidades y listo, como veíamos en las clases pasadas. Pero si yo estoy produciendo 100.000 unidades por día, se hace casi imposible medir las 100.000 unidades para ver si realmente cumplen o no cumple con mi proceso. Y entonces se acude a la estadística y encontramos este factor 1 menos alfa. Una probabilidad de 90%, yo puedo decir que no voy a tener defecto y dejo un margen de 10% para la ocurrencia del defecto. Pero también podría hacerlo al 95% o 99%. Cada uno de ellos va a generar, se recuerdan de las tablas estadísticas, un valor Z alfa medio, que es justamente el valor que sale de curvas de tablas estadísticas, en las cuales es el factor que nos va a multiplicar la relación entre la desviación y el número de elementos de mi proceso, que si lo sumo a la media, tal como está la fórmula acá, me da el límite superior de control, que es lo que vemos acá abajo. O si la resto, me da el límite inferior de mi proceso. Y como es una estimación, esa estimación está sujeta a un error y el error se define como el z de alfa medio por la raíz sigma de la raíz de n. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Fíjense que ese error no es más que este mismo término que tengo acá. Lo que me está diciendo en otros términos es que mi media se ve afectada por encima o por debajo de un error. Y eso es lo que tenemos que buscar, que ese intervalo sea eh, lo más preciso posible para el nivel de confianza que nosotros queramos desarrollar. Como dije anteriormente, las variables aleatorias normalmente se comportan bajo el esquema de una distribución normal y eso genera entonces que nosotros podemos hacer una tipificación y normalizar una variable cuando no es una variable directamente estándar. Ahí lo que aplicamos son pruebas como la de Komorov-Smirnov o la prueba de Shapiro-Wilk que nos permiten hacer este proceso. No entro en este proceso, es un proceso de estadística un poquito más avanzado, pero que eventualmente cuando tengo un proceso que no sufre una distribución normal y que no cumple inicialmente con las fórmulas que vimos anteriormente, yo lo puedo tipificar a través de estos procedimientos y entonces utilizar las fórmulas de distribución normal que vimos anteriormente. Luego tenemos lo que es el índice de capacidad de proceso CP. Este índice refleja la capacidad que tiene el proceso para producir piezas de acuerdo con las especificaciones. El CP mide si el proceso es capaz de cumplir asumiendo que está perfectamente centrado. Entonces, si lo vemos en la gráfica en este proceso que está centrado, nosotros lo que vamos a hablar es que la capacidad de proceso que es lo que me indica esa capacidad que tiene el proceso, valga la redundancia, de producir piezas de acuerdo con las especificaciones, no es más que yo tratar de garantizar que el límite inferior de control, o mejor dicho, el límite de control superior menos el límite de inferior de control, tiene una distancia de 6 sigma más 3 y menos 3 me da una distancia de 6 sigma. Esa distancia yo lo que tengo que buscar es que esté contenido dentro del intervalo de lo que son las especificaciones. Y esa capacidad de proceso me mide justamente eso. Cuando yo hago la diferencia entre el límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones, estoy encontrando toda esta distancia. Y al dividirlo entre 6 sigma, yo estoy viendo cuántas veces esta amplitud me contiene a 6 sigma. Y eso entonces va a generar una cosa bien interesante. Eh, bueno, este sigma, antes de entrar a lo que les iba a comentar, se calcula como R sobre D cuadrado, donde R es el rango promedio, el promedio de los rangos, y es un factor que está tabulado en tablas estadísticas. Les doy acá algunos ejemplos. Cuando n vale 2, ese factor de su 2 vale 1.128 y va incrementando a medida que va incrementando el número de unidades.
Y el rango no es más que el X máximo menos el X mínimo. Eso me da la desviación. Y con ello puedo calcular entonces la capacidad de mi proceso. Este índice de proceso, su resultado, si es mayor que 2, me genera algo bien interesante y es lo que genera y lo que busca toda empresa, el desarrollo de sus procesos de tipo clase mundial. ¿Qué significa clase mundial? Que por lo menos en mínimo 2 veces, 3, 4, 5, las veces que sea el índice, está contenido el 6 sigma dentro de la variación entre el límite superior de especificación y el límite inferior de especificación. Y eso es deseable, que eso quiere decir que estoy garantizando que siempre estoy produciendo unidades de buen estado. Por eso se habla de clase mundial. Si mi proceso va de 1.3 a 2, el valor de SSUP es adecuado. No es malo, es adecuado, pero es ajustado. Al igual que de 1 a 1.3, el proceso es muy justo y hay que estar vigilando continuamente. Ahora, cuando yo tengo índices menor que 1, quiere decir que ese rango, ese sigma, supera el rango de especificaciones y eso ya no es adecuado. ¿Ok? Ya genera una clase mundial de tipo 3 y 4, mientras que un índice entre 1.3 y 2 genera una clase mundial 1 y un índice entre 1 y 1.3, un índice 2. Debemos entonces velar que, en teoría, por lo menos nuestro proceso sea mayor a 1.33 para dar una garantía de que el proceso se desarrolle en forma adecuada. Este índice CP se puede modificar para evaluar qué tanto se puede pasar la medida de proceso dentro del proceso, y eso se conoce como índice de capacidad real. Ese índice de capacidad real es una fórmula del cálculo entre dos valores, el denominado CPU y el CPL. El CPU, que lo tenemos acá, es el límite superior de especificaciones menos μ entre 3 sigma. Y existe un CPL que es μ menos el límite inferior de especificación o de control sobre 3 sigma. El mínimo de estos dos valores es lo que me va a dar el valor CPK. Este valor toma en cuenta el centrado, ¿ok? Y eso es importante. Y eso es importante. Sí, me refleja como el valor que me genera una medida entre la distancia, el límite superior y el inferior. Y cuando son igual, es que estamos en un proceso centrado. Si no, el proceso está descentrado. Voy a poner una analogía muy corta para que se entienda un poquito esto. Supongamos que tenemos un auto y un garaje, ¿sí? Como el que tenemos en la foto. El garaje en su dimensión me limita la especificación, ¿sí? Yo no puedo meter una gandola dentro de este garaje porque simplemente no cabe. El auto que yo vaya a estacionar ahí es como fabricamos realmente. El CSUP me haría la siguiente pregunta, o la capacidad de proceso haría la siguiente pregunta. ¿Cabe el auto en el garaje? Eso es el potencial. Ese es el 6 sigma contenido dentro de las especificaciones dadas. Ahora, el CPK diría, ¿qué también estacionado está el auto? ¿Realmente lo estacioné centrado o lo estacioné hacia un lado? Eso es para que entiendan un poquito el concepto. Si CP es igual a CPK, el proceso está perfectamente centrado porque justamente CPK me mide qué tanto estoy desviado del centro, pero si no hay desviación, ese valor es igual. Ahora, si el CPK es mayor que 1, indica que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones, pero si es menor que 1, el proceso está indicando artículos fuera de las especificaciones porque estoy fuera del rango de especificaciones. Por lo tanto, CP mide capacidad potencial de proceso y CPK mide capacidad real, como estaba diciendo anteriormente en el ejemplo que presenté. Una forma de medirlo entonces, si estamos en corto plazo y estamos en un proceso centrado, lo mido con CSUP. Si no está centrado, lo mido con CPK. Y el límite superior lo puedo medir con la fórmula del CPU y el límite inferior lo puedo medir con CPL, que tan alejado está de mi centro. Luego tenemos un concepto que se maneja en forma similar, pero que se llama potencialidad del proceso. El primero que vemos ello es la habilidad potencial del proceso, que se calcula como más o menos 3 sigma. Eso me da la distancia 6 sigma. Y permite conocer si el proceso aplicado satisface o no las especificaciones requeridas. Si el valor de capacidad de proceso es mayor que la habilidad potencial, indica que el proceso es capaz de satisfacer. Nuevamente, contengo lo que es el rango de 6 sigma dentro de las especificaciones. Si son iguales, el proceso lo satisface adecuadamente, pero estoy en un margen justo.
Y si es menor, no hay una satisfacción de mi proceso. Y eso entonces genera mis problemas. En el corto plazo, encontramos que la capacidad potencial del proceso se enfoca a través de CSUP y CSUPK. Y básicamente, un poquito repitiendo lo que dije anteriormente, les doy la indicación de lo mismo en esta lámina. ¿Por qué? Porque voy a desarrollar uno igual con potencialidad de proceso. Potencialidad de proceso, al igual que el CCPK, tiene una variación para estudiar cuando el proceso no está centrado, y ese es el PPK, que es el menor valor entre un valor denominado PPU y PPL, igual que en el caso anterior, nos lo determina el mínimo de los dos valores que calculamos con respecto al centrado, a la especificación superior o la especificación inferior. Al final, cuando estoy en largo plazo, si el proceso está centrado, utilizo PP. Si no está centrado, utilizo PPK. Si tengo un límite superior, utilizo PPU, y con límite inferior utilizo PPL. Es el mismo proceso. Ahora, en el largo plazo, PP mide el desempeño real o en rendimiento general del proceso, tal como lo experimenta el cliente, porque es el valor real, no es el otro potencial. Y utiliza la desviación estándar de todos los datos recopilados durante el estudio del proceso. Y acá los índices clave era lo que le decía cuando utilizo uno en el corto plazo o en el largo plazo, que lo tenemos resumido aquí nuevamente. Entonces, CP y CPK es para el corto plazo y mide capacidad, y PP y PPK es para el largo plazo y estudia desempeño. Acá les dejo una tabla con todo el resumen de lo que hemos visto hasta el momento, pero ya en una sola tabla que pueden revisar perfectamente. Ahora, no se puede calcular la capacidad del proceso si existen variables asignables. ¿Por qué? Porque lo dije en un principio, primero debo resolver los problemas de variables asignables para poder estudiar un proceso. Si existen variables asignables, se tienen distorsión y se tienen conclusiones erradas. La regla ahora, entonces, del control estadístico de procesos es que primero se eliminan las variables asignables para lograr un proceso estable, y solo entonces se mide la capacidad para ver si el proceso es apto o no, si cumple con las especificaciones. Un proceso no apto que ocurra, ¿qué hago en esos casos? Bueno, tengo la posibilidad de mejorar el proceso, cambiar el proceso por uno mejor, cambiar las especificaciones, lo cual no es recomendado, porque si yo tenía unas especificaciones dadas es porque eso es lo que quiere mi cliente. Rediseñar el producto, inspeccionar al 100%, pero ya dije, si tengo un número de unidades grande va a ser un problema. Obtener una desviación o permiso de aceptación de forma temporal, tercerizar la elaboración de las partes en caso de ser posible, o dejar de hacer el producto, lo cual no es recomendado. Dicho esto, entonces vamos a entrar con nuestra sumativa número 4, que va a ser un informe de investigación, en el cual vamos a desarrollar el estudio de la mejora en la capacidad de un proceso de fabricación de baterías de carro. ¿Ok? Para hacer esto, lo vamos a hacer, repito, a través de un informe de investigación en el cual usted, como marco teórico, debe definir y explicar los índices de capacidad más comunes, CP, CPK, PP y PPK, señale qué información proporciona cada uno y cómo se interpreta su valor en la práctica para determinar si un proceso es capaz. Ese marco teórico va dentro del contexto de la capacidad de un proceso de fabricación de baterías de carro. Usted investiga ese proceso y ahora va a resolver estos tópicos. Debe describir el concepto de capacidad de proceso, cómo se aplica y se adapta en los diferentes tipos de industria. En este caso, la manufacturera, la de servicios y la de salud. Y ello, entonces, luego insertarlo dentro de mi proceso de la fabricación de baterías. Debe analizar las posibles limitaciones de depender únicamente de los índices de capacidad para evaluar el rendimiento de un proceso, entre ellos la importancia de considerar otros factores cualitativos y cuantitativos en la toma de decisiones. Luego debe desarrollar un ejercicio propio en el cual usted diseña el proceso, y el proceso es, como dije anteriormente, la fábrica de baterías de automóviles, y va a considerar un antes con unos valores que usted mismo fija, va a calcular los índices de una situación antes y va a hacer una modificación en el proceso. Usted describe cuál es esa modificación y genera unos nuevos índices, y va a determinar si el proceso cumple o no cumple con las nuevas especificaciones.
para ello hacer el análisis de los índices que hemos visto anteriormente. Adicionalmente, tiene un ejercicio práctico que está dado en el sistema, en el cual va a construir un gráfico de control y debe analizar los datos que les doy en esta tabla para construir ese gráfico con una confiabilidad del 95%. Esta última parte es la que va a presentar en forma manual. Esto lo hace en hojas, bueno, toma una fotografía, ya sea de su cuaderno, hojas, etcétera. Le toma una fotografía y lo sube al archivo Word. El trabajo solicitado es un informe de investigación de tipo positivo que se enfoque en narrar los hechos o secuencias de acontecimientos, pero sin análisis ni interpretaciones personales. Por lo tanto, tampoco contiene conclusiones. Recuerden que el informe de investigación no tiene conclusiones. Debe seguir las normas APA, están las especificaciones que debe seguir el trabajo. No pegue el link, no serán corregidos. Las referencias bibliográficas tienen que ser del ámbito del control estadístico de proceso. Ya hice la mención de que no se acepta Wikipedia, Conipedia, páginas, blogs personales, ni la inteligencia artificial, y todo debe estar descrito según las fuentes de la norma APA. Igualmente, actividad sugerida para el aprendizaje: realizar un recorrido secuencial por la unidad de estudio, elaborar conclusiones, realizar la lectura de la guía que le desarrollé, que tiene mi nombre dentro del sistema, y visualizar videos con los siguientes títulos en YouTube: capacidad de proceso, intervalos de confianza de los índices, normalidad de los datos, test de normalidad en Excel, índice CP y CPK, índice PP y PPK. Los resultados deben ser presentados en un archivo Word con una portada institucional de una página, desarrollo mínimo de 10 páginas, con aporte teórico de 8, resto en los ejercicios solicitados y todas las referencias en forma APA. Los criterios de evaluación que deben leer para que sepan en qué me baso yo para corregir están especificados en la rúbrica y incluyen introducción, contenido, presentación y organización, análisis, desarrollo de ejercicio, uso de fuentes bibliográficas en la investigación, más de 6, y cada uno lleva 15 puntos. Y la puntualidad de entrega, que vale 10 puntos si usted entrega entre la fecha de inicio, que va del 23 de marzo, hasta el cierre a la medianoche del 27 de marzo. Si usted no entrega en ese periodo y entrega hasta el 31 de marzo, desde el 27 de la medianoche hasta el 31 de marzo de la medianoche, usted se le corrige su trabajo sobre 90 puntos, pierde 10 puntos. Trate de no hacerlo, de entregar antes del 27 de la noche para que pueda ser evaluado en su tarea en forma completa. Cualquier duda, ya no tenemos más encuentros virtuales, debe acudir al foro de dudas o la mensajería, que como han visto contesto en forma diaria. Es la recomendación que les hago, que eh, la verifiquen a través de la mensajería cualquier duda o inquietud que tengan. Dicho esto, doy por finalizado entonces el presente video, pero no antes sin verificar si hay alguna duda de los participantes que tenemos. En este momento tenemos a Víctor acá. Víctor, ¿alguna duda con lo que vimos? No, profesor, ninguna pregunta. Perfecto. Gracias, Víctor, por la compañía. Cualquier duda, te reitero, por la mensajería, por favor. Y voy a cortar porque ya se me va a cortar el tiempo de la transmisión. Me quedan escasamente unos segundos. Por favor, honestidad, desarróllense, estudien para la Venezuela que viene, o que ya la estamos viviendo en algunos sectores. Entonces, no estudien por tener un título, porque eso no les va a servir profesionalmente para nada. Estudien porque realmente quieren ser los mejores profesionales. Les deseo lo mejor y pendiente entonces de la corrección de la evaluación 4, aquellas personas que van a ir a remediar a partir de la semana 10, que es la próxima semana, pueden solicitar la misma. No soliciten la prueba remedial como hacen los estudiantes que tienen la materia pasada y empiezan a pedir remediar en forma preventiva y ya están en una materia pasada. Empleen, revisen su nota y cualquier duda me pregunten. Les deseo lo mejor. Muchos éxitos. Hasta la próxima.